ejemplo, un usuario con terminación 3, ya que el primer ejercicio tiene terminación 3 el contribuyente. Entonces voy a utilizar un root que tiene la terminación, perdón, escribí mal. Entonces voy a utilizar un root cualquiera para poder utilizar eso como ejemplo. Entonces, el root nosotros tenemos que colocar sin el dígito verificador. Ese es el usuario. Solamente número de cédula para personas físicas y para personas jurídicas va a ser el root sin el dígito verificador. Bien, y después cada contribuyente tiene una clave de acceso para poder ingresar al sistema Marangatú, donde tiene su perfil de contribuyente. Esa clave de acceso suele ser una combinación de letras y números. Y las letras tiene que ser también la combinación de minúsculas y mayúsculas. Entonces voy a colocar clave de acceso de este contribuyente y le doy clic en acceder. Y ahí me ingresa a un perfil de un contribuyente que es contribuyente de IRP, no tiene obligación IRE, pero nosotros podemos igual utilizar los formularios desde este perfil. Bueno, después al ingresar nos aparece de esta manera el perfil del contribuyente y tenemos un menú de inicio. Se dan cuenta que hay varias opciones para poder utilizar. Y nosotros lo que necesitamos hacer es realizar la presentación de una declaración jurada. Primero vamos a hacer del IRE re simple. Entonces, cuando nosotros vamos a presentar declaraciones juradas, tenemos dos opciones. Aquí en la parte del menú podemos utilizar esta opción declaraciones juradas y pagos, o si no, utilizar este icono que está aquí que dice presentar declaración. O sea que tenemos dos opciones, solamente que esta opción que les estoy mostrando ahora tiene más pasos y esta opción es más directo. Entonces, más rápido, exactamente. Entonces, vamos a ver un poco en el que tiene más pasos. Yo ya hice clic ahí en donde dice declaraciones juradas y pagos. Y aquí me da una serie de opciones otra vez. Y ahí recién me aparece presentar declaración. Y al elegir presentar declaración, me lleva a esta ventana donde dice presentar declaración. Me da directamente ya el RUT, dígito verificador. Y mediante estas flechitas yo puedo elegir cuál es la obligación que yo deseo presentar. Obligación se le dice al impuesto que uno quiere declarar. Por eso dice acá obligación. Bueno, voy a retroceder otra vez y vamos a utilizar ahora la parte más directa, que es esta, donde dice presentar declaración. No estoy presentando. Ahora voy a volver a compartir con ustedes porque no está saliendo. Ahora sí. Entonces, ahora voy a utilizar la parte más directa donde dice presentar declaración, que es la otra opción que tenemos. Se dan cuenta, ahí es más directo. Bueno, entonces en obligación, lo primero que nosotros vamos a presentar es el IRE re simple.
y se dan cuenta que hay un listado de obligaciones o impuestos que se pueden declarar. Depende mucho qué obligación tiene el contribuyente para poder presentar, pero como que está todo el listado de impuestos para todos los contribuyentes. El caso es que cada quien tiene que elegir cuál es el que le corresponde. Entonces, igual tenemos la posibilidad de utilizar como ejemplo. Y aquí tenemos los impuestos del IRE. IRE general tiene código de obligación 700, IRE simple tiene código de obligación 701 y el IRE re simple código de obligación 702 y en los tres aparece que son de declaración en forma anual. En nuestro caso vamos a elegir el IRE re simple porque ese es el primero que vamos a utilizar. El primer ejercicio correspondía a IRE re simple. Entonces, después me pregunta de qué periodo es, cuál es su ejercicio fiscal. Bueno, y acá hay una situación. Ustedes saben de que para, para la fecha de vencimiento del IRE re simple era en el mes de marzo y si es que su terminación es 3, su terminación de RUT, entonces la fecha de vencimiento es 13 de marzo de 2021 y esa fecha ya pasó todo. Entonces, si nosotros elegimos ejercicio fiscal 2020, en nuestro formulario va a aparecer una multa por presentar la declaración con posterioridad a la fecha. Entonces, para que no nos aparezca esa multa, yo voy a elegir 2021, de modo que no me aparezca esa multa, solamente por eso. Pero ustedes cuando hagan el llenado en forma manual, van a hacerlo en el periodo 2020, tienen que poner ustedes. Esta parte donde dice periodo ejercicio fiscal, acá aparece 2021 porque yo elegí 2021. Pero ustedes tienen que elegir o tienen que llenarlo 2020, tienen que poner. Bien, entonces en la primera parte, el número de orden van a poner 0. En el número de root, ustedes tienen que utilizar el root de la persona, que es 4.984.753-2. Entonces, en dígito verificador, ustedes van a poner 2. Razón social, primer apellido. Ustedes tienen que colocar ahí el nombre de la persona, que en este caso, si alguien de ustedes tiene abierto el ejercicio, si me puede decir. Muy bien, Portillo. Segundo apellido, acá entonces va a ser Godoy, en segundo apellido. Y el nombre, muy bien. María Isabel Portillo Godoy, muy bien. Van a marcar declaración jurada original, el resto no se marca nada. Y en periodo ejercicio fiscal ustedes van a colocar 2020. Muy bien. Y estamos viendo la primera parte del formulario 502, versión 1 del IRE re simple. Aquí tienen ustedes el nombre y el número del formulario. ¿Se acuerdan que el código de la obligación es 702, pero el número del formulario es 502? No se confundan que los dos números tienen algo que ver, ¿verdad?
702 es código de obligación y 502 viene a ser número de formulario. Bueno, después nos dice el régimen simplificado para pequeñas empresas unipersonales. Ahí aclara totalmente de que las sociedades no tienen el por qué ser de IR simple, ¿entienden? Unipersonales que realicen operaciones gravadas por el impuesto a la renta empresarial no aplicable a importadores y exportadores. Muy bien. Después, siempre los formularios se van a estar dividiendo en rubros. Y tenemos el rubro 1, informe anual de ingresos brutos devengados. Y nos dice inciso A, ingresos totales del ejercicio, suma de los ingresos brutos devengados durante el ejercicio fiscal que se declara. Y ahí nosotros directamente tenemos que colocar el total de ingresos devengados por María Portillo en este caso. Y tenemos que es de, muy bien, 67.800.000. Muy bien. Entonces yo voy a volver a borrar para que ustedes se den cuenta de esto. $67.800.000. Yo hago clic después de hacer 67.800.000 en cualquier lado, yo puedo hacer clic y directamente lo que el formulario hace es llenarme en forma automática todos los demás casilleros. ¿Se dieron cuenta de eso? Yo no llené absolutamente nada de lo que aparece aquí. Directamente el formulario se llenó solo. Y eso es lo que sucede con todos los formularios digitales. Hay partes que nosotros tenemos que llenar y después el formulario se encarga de hacer los cálculos en forma automática. En el rubro 2, que ya se llenó totalmente, dice determinación de las cuotas a pagar en el ejercicio fiscal siguiente. Impuesto a pagar en el primer trimestre. ¿Se acuerdan que nosotros ya calculamos también primer pago trimestral que iba a ser de 240.000? Y eso es lo que ya me calcula el formulario. Muy bien. Y también el propio formulario ya establece la fecha que va a vencer ese pago, ¿verdad? Y se dan cuenta que en este primero me pone fecha de vencimiento 14. ¿Saben por qué es? Porque seguramente el calendario para el año 2022, el 13 cae un día sábado o un día domingo. Entonces ya eh, me pone una fecha siguiente después del feriado, que sí va a ser día hábil. Entonces por eso puede variar las fechas. Pero nosotros, sí o sí, esta parte de la fecha tenemos que cambiar. ¿Por qué tenemos que cambiar? Porque este, nosotros tenemos que hacer que el vencimiento sea para el que tenga fecha 2021. ¿Se acuerdan? Que tenía que ser 13 de marzo de 2021. De hecho, puedo probar también para poner que sea en el ejercicio fiscal 2020, porque no estoy viendo ninguna multa acá. Voy a retroceder, voy a cambiar mi año de declaración.
salgo de una pestaña y ya me deja de compartir con ustedes. Un ratito. Ahí está. Bien, entonces aquí elijo otra vez presentar declaración. Voy a colocar, voy a buscar otra vez la obligación 702 del IRR simple. Voy a colocar año 2020, ya voy a poner ahora, a ver qué tal. Ahí sí me aparece 2020, pero lo que no quiero es que aparezca la multa. Bueno, este, aquí no hay absolutamente nada en ninguno de los rubros. Ahora voy a volver a completar. 67.800.000 total de ingresos anuales. Y ahí ya me llena solo RAS. Y ahí me dice, por ejemplo, que el 15 de marzo va a vencer el primer pago, probablemente porque el 13 entonces fue un día sábado, el 14 fue un día domingo, entonces lunes 15 venció el primer pago trimestral. Entonces por ese motivo es así. Después, impuesto a pagar del segundo trimestre va a ser el 14 de junio de 2021. Impuesto a pagar en el primer trimestre, perdón, 13 de septiembre. Y el último pago va a ser el 13 de diciembre de 2021 de 240.000. Total de impuesto a la renta empresarial a pagar en el año 960.000. Y este mismo ustedes pueden hacer el screen de pantalla si es que pueden, para que ustedes puedan tener como ejemplo para llenar después sus formularios también. Bueno, entonces, ¿qué les pareció esta presentación de impuestos? Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo? Sí, espérame que un ratito. Juana sos, ¿verdad? Bueno, después nos dice en el rubro 3, determinación del impuesto por clausura o traslado de régimen de liquidación. Esto nosotros vamos a llenar en el caso de que la persona presente ya su declaración jurada para dejarse ya de esa obligación, ¿verdad? Supongamos que sea Juana, es contribuyente del IRR simple y ella quiere pasar a ser contribuyente del IRE simple, ¿verdad? Ella elige ahora esa categoría porque le va a convenir más. Entonces, aquí tiene que completar hasta qué fecha ella es contribuyente del IRE re simple. Determinación del impuesto por clausura, traslado del régimen de liquidación. También si es que definitivamente va a dejar de ser contribuyente, entonces ahí también se llena esto. No es nuestro caso. Nuestra declaración es una declaración de final de ejercicio nada más. No es por clausura. Entonces así nomás vamos a dejar. Hasta ahí sería, Juana, nuestra presentación de la declaración jurada. Rubro uno y rubro 2. Sí, sí. Por supuesto que ustedes siempre van, cuando van a llenar, ustedes tienen que tener en cuenta los datos de la persona.
Ustedes no van a utilizar estos datos que utilizamos como ejemplos nada más, porque ya aparece en forma automática. Ustedes tienen que utilizar los datos de María. Bueno, entonces ahora dejamos ahí este y vamos a salir de este perfil y vamos a utilizar otro ahora. Vamos a utilizar otro número de root que tenga terminación, a ver un poco, o igual podemos utilizar el mismo, porque en los siguientes ya no se calcula más esos pagos trimestrales, ¿sí? Bueno, vamos a volver a utilizar, vamos a ingresar nuevamente. ¿Sí? ¿Te escucho? Sí. Prá- prácticamente ya es para todo, Juana, porque ustedes después, durante el ejercicio de la profesión, ustedes se van a dar cuenta de que es muy poco lo que el contribuyente tiene que asistir en la oficina de la SEP para realizar gestiones. Prácticamente toda la gestión, todos los trámites se realizan a través de esta plataforma del sistema Marangatu. Por ejemplo, solicitud de timbrado para facturas, nota de remisión, todo lo que sea documentos comerciales timbrados se solicita mediante esta plataforma. Aquí, por ejemplo, ustedes ven facturación y timbrado. Si queremos dar de baja los documentos, nosotros utilizamos también esta plataforma. Por ejemplo, solicitudes preimpresos es para que se nos habilite un timbrado para facturas y demás comprobantes. Este preimpreso sería, por ejemplo, para que se nos autorice para administrar puntos de expedición en caso de que la empresa tenga varias sucursales, comunicación y baja de documentos. ¿Se acuerdan? Motivos por los cuales se puede dar de baja los documentos. En esta opción, uno ingresa para poder dar de baja los documentos. Fíjense, aquí dice comunicación de numeración utilizada y baja. Uno ingresa el número de timbrado, después esto se va a llenar de por sí solo y uno da los motivos por los cuales desea dar de baja esos documentos. Bueno, entonces voy a retroceder nomás otra vez. Lo que sí que muchísimas gestiones, ¿cómo? La inscripción, la inscripción se hace mediante la página de la SEP, no sería mediante el sistema Marangatu. Si uno quiere ser nuevo contribuyente, entonces utiliza la página de la SEP, que es otra página, y buscas inscripción de nuevo contribuyente y enseguida ya te, te envía el formulario que tenés que llenar. Después nosotros vamos a ver también eso, Juana, inscripción de nuevo contribuyente, cómo se hace. ¿Está bien? Bueno, entonces, inscripción y actualización de datos de contribuyentes también nosotros tenemos como tema, así que vamos a ver cómo se hace y mediante qué canal, mediante qué medios, ¿verdad? Valga la redundancia, podemos realizar. Estoy utilizando nuevamente presentar declaración.
la parte directa y me lleva para elegir el código de la obligación. En este caso, cuando ya se trata del IRE simple que nosotros vamos a presentar, tiene código 701. Se dan cuenta que dice aquí IRE simple. Entonces, este IRE simple y acá en año voy a colocar 2020. Pero si es que me sale multa, vamos a cambiar nuestro año de presentación. Bueno, abrir declaración y ya me lleva, aquí ya me dice ya lo que tengo retrasos. ¿Por qué? Porque ya estoy el 4 de mayo de 2021. Y después al llenar el formulario, si es que me aparece multa, entonces vamos a cambiar nuestro periodo de, aquí justamente dice multa. Si esto se llena, entonces vamos a tener que cambiar nuestro año de presentación. Yo creo que sí se va a llenar eso. Bueno, tenemos la declaración. Primero, nuevamente tenemos que poner los nombres del contribuyente. Ustedes me van a decir el nombre de la persona del ejercicio 6. Del ejercicio 6 vamos a hacer, que corresponde al IRE simple. A ver quién me dice. Sí, Jacqueline. Muy bien. Yo estoy anotando otra vez en un cuaderno. Entonces, aquí el nombre va a ser Jacqueline Janet. Y primer apellido va a ir acá arriba, que va a ser Escobar. Muy bien. Segundo apellido, Portillo. Muy bien. Jacqueline Janet Escobar Portillo. Y aquí se coloca el número de RUT de Jacqueline que yo tengo que es 5 millones, perdón, 6 millones 378 138 guión 2 tengo yo. Bueno, y después, si te escucho, sería del ejercicio 6, tiene que ser 5 millones. Bueno, entonces yo copié mal un ratito. Voy a mirar un poco otra vez. Ejercicio 6. Sí, yo tengo en el ejercicio 6 5 millones 160.699 en el resuelto. O ahí mismo yo hice mal, Heriberto. Mm, ya, entonces yo en el resuelto lo que puse mal el root. Ahí fue mi error entonces. Bueno, está bien. Entonces tiene que ser Jacqueline, tiene que ser 5.160.699 y un 2. Bueno, está. Ahora sí estoy notando ya por qué fue que hice mal. Bueno, tenemos en este formulario también el nombre del formulario.
Aquí nos dice impuesto a la renta empresarial simple, versión 1. ¿Por qué dice versión 1? Tanto en este como en el anterior, porque en caso de que cambie alguna normativa con relación a estos impuestos y se tiene que cambiar el formulario o se le tiene que realizar ajustes, entonces se cambia y el formulario ya va a ser versión 2 y así sucesivamente. Cada vez que se cambia el formulario va a ser versión 2, versión 3, versión 4, ¿verdad? Y justamente es eso lo que ocurre con el formulario 120, que actualmente ya es versión 4, ya es el que tenemos, el que estamos usando actualmente. Y así a medida que van cambiando, aparece qué versión es. Bueno, tenemos en el formulario, dice régimen simplificado para medianas empresas, unidades productivas conjuntas, UPC, o entidades enunciadas en los numerales 1 y 8 del segundo artículo de la ley 6380/2019, cuando realicen operaciones gravadas y exoneradas por el impuesto a la renta empresarial IRE, no aplicable a importadores y exportadores, también dice. Entonces, lo mismo también expresaba en el formulario del IRE re simple. Entonces, cuando se trata de importadores y exportadores, también sí o sí tiene que ser del IRE general. Bueno, y tenemos tres opciones para utilizar el formulario, para poder completar. Y voy a alzar un poquito más. Aquí en este primer cuadro dice declaración y es lo que nosotros estamos visualizando ahora. Después al lado dice anexo y yo hago clic en anexo y me lleva al anexo 1 del formulario. Pero esos anexos se van llenando de acuerdo a la actividad económica de la empresa. Por ejemplo, el anexo 1 dice que lo van a llenar las personas que no persiguen fines lucrativos y realicen actividades gravadas y o exentas o exoneradas del impuesto. Entonces, el anexo 1 es para entidades sin fines de lucro que sean contribuyentes del IRE simple. Las entidades sin fines de lucro son, por ejemplo, comisiones de ACE, Asociación de Cooperación Escolar, comités de productores agrícolas, comités de mejoramiento del barrio, Comisión de Fomento y Desarrollo. Son organizaciones sin fines de lucro, pero que se les pide que tengan RUT, ¿verdad? Y sí o sí tienen que ser contribuyentes del IRE simple y cuando hacen la declaración jurada de ese tipo de entidades, entonces se llena este anexo 1. Después tenemos el anexo 2 y dice, el anexo 2 es para contribuyentes que realicen actividades agropecuarias. Pide informaciones anexas con relación a la actividad agropecuaria. Venta de productos agrícolas en el ejercicio fiscal. Y se dan cuenta, pide cantidad de cada ganado, de cada tipo de ganado que se tiene, pide cantidad de cabezas vendidas, valor total de venta de cada tipo de ganado que se haya vendido, ¿verdad? Después dice también venta de productos agrícolas en el ejercicio fiscal. De estos productos, cantidad vendida en kilogramos y valor total que corresponde a
cada tipo de producto agrícola en este caso. Entonces, anexo 1 es para entidades sin fines de lucro y anexo 2 es para entidades agropecuarias. Volvemos otra vez en la parte de declaración, que es el que nosotros vamos a llenar. Ustedes tienen la totalidad en Classroom, tienen los 3 formularios, pero en el caso del IRE simple, no es necesario que ustedes impriman la parte de anexo, porque nosotros no vamos a llenar la parte de anexo, ¿entienden? Solamente la parte de la declaración pueden imprimir ustedes. Bueno, vamos a llenar primero el rubro 1, determinación de la renta neta real del ejercicio fiscal. Inciso A nos dice total de ingresos del ejercicio, suma de los ingresos devengados durante el ejercicio fiscal, excluido el IVA. Se dan cuenta porque nosotros siempre tenemos que sumar todos los ingresos y si es que contiene IVA tenemos que excluir el IVA. Provenientes de las actividades comerciales, industriales, agropecuarias o de servicios grabadas por el IRE. Entonces, para el caso del ejercicio 6, total ingresos. Nosotros tenemos ingresos sin IVA, 1.907.090.909, ¿verdad? Vayan verificando también ustedes sus ejercicios resueltos. Muy bien. Después, yo hice un clic nomás en cualquier parte y se me llenó totalmente en forma automática mi formulario, pero ustedes no se preocupen. Ahora me pide total de egresos del ejercicio, suma de los egresos del ejercicio fiscal, excluido el IVA. Entonces, egresos se trata ya de los costos y gastos. Es la suma de costos y gastos. Son los egresos. Entonces, en egresos, lo que nosotros vamos a hacer es sumar. Tenemos que sumar el costo de ventas, que es de 1.700 millones. Era nuestro costo de ventas. A eso le vamos a sumar los gastos operativos. Los gastos operativos que son 258.205.000. Sumamos entre sí y obtenemos 1.958.205.000. Pero entre estos, la suma de costo de ventas y gastos operativos, nosotros tenemos un gasto que es no deducible. ¿Se acuerdan? Multas fiscales es no deducible. Por lo tanto, le vamos a quitar ese monto de 3 millones. Entonces, voy a restar nuevamente a ese monto, le voy a restar 3 millones. Y ahí me da 1.955.205.000. Y ese es el monto que voy a estar colocando en total egresos. 1.955.205.000. Se van a acordar, se tiene que sumar costo de ventas más gastos operativos. Y luego le vamos a restar multas fiscales que son gastos no deducibles. Bueno, y ahí
El formulario ya me calcula la renta neta real que nosotros también tenemos en el ejercicio. 41.885.909 es la renta neta real. Y se acuerdan que para el IRE simple nosotros habíamos calculado renta neta real y renta neta presunta. Y es lo que hace también el formulario dentro del rubro 2. Para la renta neta real, lo que sucedió aquí fue que se restó total ingresos menos total egresos. Y la diferencia viene a ser renta neta real. Y el formulario calcula por sí solo la renta neta presunta. Utiliza este mismo importe del total ingresos y multiplica por el 30% para hallar la renta neta presunta, que es 599.127.273, que es el mismo importe que nosotros habíamos calculado también. Aquí mismo explica 30% de la casilla 13, refiriéndose a la facturación bruta anual del ejercicio. Bueno, entonces el formulario hace este cálculo también y en el rubro 3 nos da la determinación del impuesto y liquidación final. Base imponible viene a ser, ¿se acuerdan? Base imponible, ¿qué significa? El monto por el cual se va a multiplicar la tasa del impuesto, en este caso es del 10%. Base imponible dice, el sistema trasladará automáticamente el monto que sea menor entre casilla 12 y 14. O sea que esta casilla 12 y esta casilla 14. Y trasladó el monto menor, que es de 41.885.909. Impuesto determinado viene a ser el 10%. 4.188.581. Y después pide saldo a favor del contribuyente para poder cargar si es que tenemos. Nosotros no vamos a llenar esos campos, tampoco vamos a llenar la parte de retenciones, pero es importante que ustedes sepan de que cuando así está marcado en azul, ven cómo está marcado en azul esta parte de retenciones y percepciones. Eso significa que se trata de un enlace en donde nosotros podemos mirar si tenemos retenciones. Voy a utilizar ese enlace y me lleva a esta pestaña donde dice consultar documentos virtuales. Y aquí abajo ya me tenía que aparecer los documentos de retención, pero no me aparece. Entonces dice, no se encontraron registros para la búsqueda. Eso significa que no tenemos retención de renta. Bien, entonces, lo mismo pasa con percepciones. En esta parte también tiene un enlace y nosotros no vamos a utilizar porque nosotros no vamos a considerar que tenemos retenciones. Bien, entonces vamos a seguir y aquí anticipos ingresados anteriormente. Los anticipos son como pagos realizados por impuestos en forma anticipada, como su nombre lo dice. Entonces, si nosotros tenemos anticipos a nuestro favor, vamos a cargar aquí. Supongamos que sea
100.000 y eso va a hacer que disminuya nuestro impuesto a pagar. Aquí ya me dice multa por presentar la declaración jurada con posterioridad al vencimiento, 50.000. Eso se llama contravención. Entonces por eso me aplica una multa de 50.000. Pero nosotros no vamos a llenar esa multa, ¿entienden? Voy a quitar este anticipo. Esta multa no se puede borrar porque esto ya está en forma automática ya. Yo ya no puedo borrar. Entonces, por eso me sube mi monto de impuesto a pagar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocarle que es del ejercicio fiscal 2021 para que no nos aparezca con multa. Bueno, voy a retroceder otra vez. Voy a retroceder y voy a colocar ahora ejercicio fiscal 2021 para que no me aparezca la multa. Esta cuestión de las multas también es un contenido para nosotros en auxiliar contable y tributario. Vamos a dar también un contenido que se llama infracciones a las sanciones, sanciones a las infracciones tributarias. Se llama el contenido y vamos a ver de qué se trata también. Las multas, los intereses que pagamos por estos motivos. Bueno, ahora sí voy a poner ejercicio fiscal 2021. Voy a colocar para que no me aparezca la multa nada más. Entonces aquí me aparece ejercicio fiscal 2021. En días de atraso me aparece ya 0. Y aquí voy a volver a completar los importes. Total ingresos 1.997.090.909. Total egresos 1.955.205. Ahí ya tengo mi renta neta real, renta neta presunta, tengo ya mi impuesto a pagar y la parte que les quiero mostrar. En multa ya no me aparece más el 50.000 porque yo cambié el año, por eso nomás. Con tal de que nos aparezca sin multa. Entonces, saldo a ingresar a favor del fisco, 4.188.591. Rubro 4. Determinación de los anticipos para el siguiente ejercicio fiscal. Cuando el impuesto que se paga, este impuesto que se paga, supera el monto de 10 millones de guaraníes, sí o sí se tiene que pagar anticipos para el siguiente año. No es nuestro caso. No es nuestro caso, entonces, por ese motivo, no nos calcula el impuesto. Este
Eso se llenaría en forma automática si es que aquí supera ese importe. Bueno, después tenemos en el rubro 5 otros ingresos y egresos no grabados por el IRE. Ustedes saben que hay exoneraciones del IRE en caso de que la persona realice operaciones exoneradas del IRE, entonces va a colocar ahí cuál fue su importe de ingresos en esas operaciones, sus ingresos en un año. Entonces va a ir colocando en esta parte del rubro 5. Después para el rubro 6 pide información complementaria. RUT o cédula de identidad civil del contador sin incluir dígito verificador. Este sí nosotros podemos llenar y cada quien va a llenar con su número de cédula. Por ejemplo, podemos utilizar el de Heriberto. Decime un poco tu número de cédula, Heriberto. ¿Sí? ¿Sí? 131. Entonces, pide el número de cédula del contador sin el dígito verificado. Después pide también cantidad de personal en relación de dependencia al cierre del ejercicio fiscal. Entonces, nosotros miramos también nuestro gasto de sueldos y jornales que viene a ser de 77 millones. Sueldo y jornales viene a ser un gasto que representa que hay personas que están trabajando en relación de dependencia. Y por lo menos con esa cantidad nosotros podemos decir de que tres personas más o menos están trabajando en relación de dependencia en esta empresa. Entonces, por eso vamos a colocar tres, que tres personas están trabajando en relación de dependencia. En la vida real, esas personas que están en relación de dependencia tienen que tener IPS para que se sepa de que están trabajando en relación de dependencia. Y hasta ahí sería el llenado del formulario 501. Entonces, así sería el llenado del formulario 501. Se dan cuenta que es sencillo también, como más o menos como el IRR simple, solamente que en el IRR simple no se calcula renta neta presunta. El formulario mismo no trae, ¿verdad? Entonces todo esto sería lo que ustedes van a completar cada uno después en los formularios que van llenando. Y guíense por el número para saber a quién va a corresponder. Este, por ejemplo, es del ejercicio 6 de Jacqueline Janet Escobar. No me viene el otro apellido. Bueno, entonces voy a cerrar este y vamos a hacer el último formulario que es del IRE general. Y vamos a proceder otra vez a realizar la presentación. Y ahora ya voy a elegir IRE general. IRE general que va a ser el formulario perdón, la obligación. El código de la obligación es 700, pero el formulario tiene otro número. Año voy a colocar este 2021 también para que no me aparezca la multa, porque ya estamos en mayo. Entonces sí o sí me va a aparecer una multa si es que utilizo
2021, perdón, 2020. Luego hago clic en abrir declaración y aquí ya me dice que no tengo días de retraso. Bien, y tenemos la primera parte del formulario, me dice impuesto a la renta empresarial general versión 1. Y este es el número del formulario que es número 500. En nombres voy a colocar nombres del contribuyente. En este caso, ¿quién va a ser el contribuyente del ejercicio 5? Muy bien. Lorenza Paola Lovera Cañete, ¿verdad? Lovera Cañete. Entonces, aquí en nombres va a ser Lorenza Paola, primer apellido, Lovera, segundo apellido, Cañete. Y el número de RUT que ustedes tienen en el ejercicio. Y ahí sería el número de RUT 6.378.138-2, si es que no estoy equivocada. Bueno, entonces después van a marcar ustedes que es una declaración jurada original y en periodo o ejercicio fiscal van a colocar 2020, porque en nuestro ejercicio nos pide del año 2020. Entonces vamos a hacer como pide en el ejercicio. Tenemos después, dice, régimen general para empresas o entidades que realicen operaciones grabadas y o exoneradas por el impuesto a la renta empresarial IRE. Y tenemos también anexo para este formulario. Primero es la parte de la declaración, que es el que estamos viendo ahora, y vamos a ver lo que es también el anexo. La primera parte del anexo dice, para contribuyentes que realicen actividad agropecuaria y que corresponden al IRE general, ¿verdad? Ese sería el primer cuadro. Pide los datos de los movimientos de estos ganados. Pide, por ejemplo, existencia anterior, cantidad pide la cantidad. Después, eh, cuadro 2 dice inventario de la existencia del ganado. Entonces, existencia anterior, ¿cuánto sería? De toros, novillos, hacienda equina y otros. Pide totalmente las cantidades. Eh, Nacimientos, pide después. Reclasificación, compra, total entrada, total salida, existencia final y valor del ganado. Valor de cada tipo de ganado que solicita los datos, pide aquí en el último. Cuadro 3, información de productos agrícolas en existencia, de maíz, soja, trigo y otros. Existencia en depósito de terceros, solicita totalmente también. Entonces, el anexo del formulario del IRE general es para actividades agropecuarias. Nosotros no vamos a llenar eso, pero es de modo que ustedes sepan de que tiene también un anexo. Entonces nosotros vamos a utilizar la parte de la declaración.
Y es un poco ya, aquí dice en el rubro 1, estado de resultados. En estado de resultados nos pide los datos sobre los ingresos y los datos sobre los costos y gastos también. Entonces vamos a ir llenando como si fuera una empresa comercial nada más. Nosotros no vamos a poner que es una empresa agrícola, nada, solamente actividad comercial. Entonces, en enajenación de bienes provenientes de la actividad comercial, compra-venta, nosotros colocar, vamos a colocar ingresos anuales sin IVA. Es del ejercicio número 5. Y tenemos que es 2 millones, 2.000 millones, perdón, 3.727.273. Hago clic y hay partes de celdas que se llenan solo. Y se dan cuenta que pueden haber varios tipos de ingresos. Todos estos tipos de ingresos ya vienen a ser de acuerdo a la actividad o actividades económicas que realizan las empresas. Nosotros solamente vamos a tener en cuenta que es una actividad comercial. Entonces vamos a colocar en este primer casillero y el resto de la parte de los ingresos nosotros no tenemos. Y el formulario lo que hace es calcular el total. Supongamos que yo tengo enajenación de bienes provenientes de la producción agrícola, frutícola y hortícola. Y por decir nomás, yo voy a colocar aquí 5 millones. Voy a colocar nomás. Y ahí se me fue un 0. Y directamente lo que hace el formulario es sumarme en total de ingresos netos anuales. Aquí 5 millones más ya tengo por eso. Y todo lo que yo vaya llenando se va a ir sumando en total ingresos brutos. Entonces voy a quitar este monto, era nada más para un ejemplo, no es nuestro caso. Entonces, después me dice total ingresos brutos, sumatorias de las casillas desde el 10 hasta el 23. Este sería su resultado, ¿verdad? Después me dice total ingresos netos. Diferencia entre casillero 77 y 24. En caso de que entre estos ingresos haya ingresos que no están grabados por el IRE, que son estos casos. Ingresos no grabados por el IRE, entonces vamos a ir colocando aquí. ¿Y qué es lo que va a pasar? Le va a restar a este monto total de ingresos. Por ejemplo, dice aquí, exportación a terceros países por el régimen de maquila. Eso está exonerado. Ingresos obtenidos de actividades de forestación y enajenación de inmuebles urbanos rurales alcanzados por el régimen presunto. Entonces eso voy a estar colocando todo aquí. Después me dice ingresos no grabados por el IRE, exentos y exonerados. Si tengo esos casos, voy a colocar aquí y lo que va a hacer es disminuir mi total de ingresos anuales. Nosotros no tenemos, entonces no vamos a llenar esa parte. Y después me dice total ingresos netos grabados, vuelve a ser el mismo importe. Después
En costos, en costos, ya me pide el costo de ventas en el caso de las empresas comerciales. Y si es una empresa industrial, también vendría a ser su costo de materia prima, mano de obra, eh, y sus gastos le van a pedir aparte en otro rubro, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos una cuenta que se llama costo de ventas y ese costo de ventas es lo que nosotros vamos a colocar. Aquí dice total costo y ahí vamos a colocar el costo de ventas que viene a ser 1.600 millones. Y hago clic aquí, 1.600 millones. Si yo tengo costos que, este, costos que son no deducibles en el IRE, entonces voy a colocar también aquí y eso le va a disminuir a mi costo total. En nuestro caso, nosotros no tenemos costos que no sean deducibles. La totalidad va a ser deducible. Y al llenar la parte de costos, ya me da mi renta bruta, que es de 403.727.273, que nosotros también ya habíamos hallado en el ejercicio y aquí se calculó de forma automática la renta bruta. Después tenemos el rubro de los gastos. Rubro de gastos que viene más en forma especificada. Ya no es que nos pide solamente total egresos y ya está, así como en el formulario del IRE Resimple o del IRE Simple. Aquí ya es más especificado. Por ejemplo, en el primero dice remuneraciones o contribuciones pagadas al personal por servicios prestados en relación de dependencia. Cuando es en relación de dependencia significa que se trata de sueldos informales. Y nosotros tenemos sueldos informales 79.200.000. Y a colocar ahí 79.200.000. Porque es en relación de dependencia. Después me dice aguinaldos. Y nosotros tenemos aguinaldos 79.200.000 y vamos a volver a colocar entonces el monto de aguinaldos 79.200.000. Cargas sociales o aporte patronal. Nosotros tenemos también aporte patronal que es de 13.068.000 sería aporte patronal. Beneficios otorgados a los trabajadores en relación de dependencia conforme al artículo 93 de la Constitución Nacional. Ese nosotros no tenemos. Se trataría de las bonificaciones y demás. No tenemos. Remuneraciones por servicios personales cuando no sean prestados en relación de dependencia, incluidas las remuneraciones del dueño de una empresa unipersonal, socio o accionista. Ese nosotros no tenemos. Remuneraciones porcentuales de las utilidades líquidas por servicios de carácter personal que no se encuentren en relación de dependencia y pagadas en dinero. Tampoco no tenemos. En realidad, este sí creo que tenemos. Este es el que no tenemos.
El anterior tenemos porque dice cuando no sean en relación de dependencia. ¿Qué significa eso? Que se le paga a la persona, pero que ese pago fue con IVA incluido. La persona o las personas cobraron a través de una factura. Y nosotros tenemos comisiones de vendedores, que fue con IVA incluido. Eso quiere decir de que esos vendedores emitieron factura para poder cobrar esas comisiones. Y eso significa también que no estaban en relación de dependencia. Así que vamos a colocar en esa parte, vamos a colocar comisiones de vendedores. 13.709.091. Este es el que no tenemos. Arrendamiento, cesión de uso de bienes y derechos. Eso se trata de los alquileres. En este caso nosotros tenemos alquileres pagados 21 millones y ese importe es el que vamos a colocar aquí. Después dice fletes y gastos de comercialización. Nosotros podemos, tenemos la opción de utilizar ahí combustible. O de lo contrario, directamente combustibles también podemos colocar en la parte de gastos de movilidad. Yo pienso que es mejor colocar ahí, ya que el otro dice flete. Entonces, gastos de movilidad, vamos a colocar 15 millones, que es del combustible. 15 millones. Después me dice intereses financieros, que también tengo ese gasto de gastos financieros que es intereses bancarios pagados, 9.709.091. Después, erogaciones incurridas por la explotación de un establecimiento agropecuario, no tenemos. Donaciones, no tenemos. Depreciaciones, sí tenemos. Depreciaciones, que es de 19 millones. 19 millones. Amortización de bienes intangibles, no tenemos. Pérdida de inventario tampoco. Pérdidas extraordinarias tampoco. Castigo por malos créditos tampoco. Pérdidas por diferencia de cambio tampoco tenemos. Gastos de constitución tampoco. Reservas matemáticas tampoco tenemos. Gastos generales del negocio. Ese sí tenemos. Gastos generales del negocio no señalados en los incisos anteriores. Allí nosotros podemos colocar servicios básicos, que son gastos generales del negocio, que es de 15.500.000. IVA, gasto, costo, no tenemos. Impuesto a la renta empresarial de años anteriores, no tenemos. Gastos y erogaciones en el exterior, tampoco. Otros gastos y erogaciones en el exterior no tenemos. Y otros gastos no señalados expresamente en los ítems anteriores. Y tenemos un gasto no señalado en los ítems anteriores, que es multas fiscales. Multas fiscales nosotros tenemos en nuestro estado de resultados, pero no aparece nombrado en estos incisos. Entonces podemos colocar 2 millones.
2 millones multas fiscales. Entonces, ahí se totaliza nuestro gasto operativo. Gasto operativo viene a ser 267.386.182, como habíamos calculado también en el estado de resultados. Bien, después, sí te escucho. Sí, sí. Sí, es siempre importante que ustedes puedan verificar, pero yo ya no les pido más que, por ejemplo, ustedes me pongan otra vez el ejercicio resuelto dentro de esta tarea 17, sino que ya directamente los formularios nomás ya les pido, pero yo directamente voy copiando de nuestro ejercicio resuelto de ayer, ¿sí? Así que ustedes pueden ir verificando también. Este, después tenemos total de gastos. Nos totaliza nuestro formulario. Después me dice menos, 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 menos. Estos menos son para gastos no deducibles. Gastos que la propia ley no nos permite restar para poder hallar nuestra base imponible. Y este último que nosotros colocamos es multas fiscales y es un gasto no deducible. Por lo tanto, aquí si es que nosotros no encontramos ese ítems aquí para poder restar, directamente aquí en donde dice otros gastos no deducibles, nosotros tenemos que poner 2 millones porque ese es un gasto no deducible en el IRE. Y ahí directamente me dice total gastos deducibles 265.386.182. Eh, y mi renta neta antes de la deducción de impuestos viene a ser 136.341.091, que es la renta neta que también nosotros habíamos hallado el día de ayer. Después se da cuenta que se va llenando solo el formulario. Después, me da también la posibilidad de llenar total de intereses por préstamos regalías. Esto sería como un ingreso más para la empresa. Nosotros no tenemos. Después, porción deducible del monto declarado en la casilla 75, correspondiente a intereses, préstamos, regalías y asistencia técnica, cuando lo realice el socio. Entonces, no tenemos este caso tampoco, no vamos a llenar. Después me dice rubro 2, transformación y evaluación de activos. Esta parte nosotros podemos llenar en caso de que tengamos el detalle del revalúo y la depreciación de los bienes de activo fijo. Aumento, vamos a poner qué cantidad aumentó, o sea que el revalúo. Disminución va a ser la depreciación. ¿Cuánto aumentó nuestro patrimonio? Podemos colocar aquí. ¿Cuánto disminuyó en total nuestro patrimonio? Colocamos aquí, pero eso en caso de que tengamos el detalle del revalúo y la depreciación, que también nosotros vamos a dar esos temas en el curso de auxiliar contable después. Rubro 3, resultado del ejercicio. Tenemos el resultado del ejercicio
que nos dice resultado contable del ejercicio 136.341.091. Y este resultado fiscal del ejercicio 138.341.091. ¿Qué significa eso? De que si la SED reconocía esas multas fiscales como gasto, la realidad, o como se dice, lo real iba a ser nuestra renta neta 136.341.091. Pero como que esos 2 millones nosotros no podíamos deducir, la administración tributaria no permite, entonces por eso hace esa diferencia de cuánto fue contablemente la renta neta y cuánto fue en forma fiscal, ¿verdad? Para la administración tributaria, cuánto fue la renta neta. Eso se calcula ya ahí en el formulario en forma automática también. Determinación, en el rubro 4 ya estamos. Determinación de la renta neta y pérdida arrastrable. Entonces, aquí ya aparece el resultado fiscal, 138 millones. Si era el caso de una pérdida, entonces se iba a colocar en esta parte en forma automática también. Pérdida total acumulada, si es que teníamos, íbamos a anotar aquí. Pérdidas compensables al cierre del presente ejercicio. ¿Se acuerdan que eh, si es que el contribuyente del IRE tiene pérdidas, puede ir utilizando esas pérdidas a su favor en los siguientes 5 años? El 20% de lo que haya perdido en años anteriores puede ir cargando. A eso se refiere. Acá está en el inciso E. Acá sería inciso G, perdón. Pérdida que se compensa en el presente ejercicio fiscal no podrá exceder el 20% de la renta neta, casilla 102. ¿Qué sería este también? Nosotros no vamos a completar esta parte porque no es nuestro caso. En el ejercicio no nos da esos datos, entonces no vamos a llenar. Directamente entonces se mantiene la misma renta neta del ejercicio. Rubro 5. Determinación de la renta neta para quienes cuenten con rentas alcanzadas por beneficios especiales. Para esos beneficios especiales es importante de que la empresa o la organización tenga esa constancia de la SED de que tiene esos beneficios especiales, ¿verdad? Porque después al final del formulario pide el número del documento y también el año en que salió el documento. Entonces, este no va a ser nuestro caso, sobre todo cuando se trata de una empresa comercial, porque es totalmente para fines de lucro. En el rubro 6, determinación de la renta presunta para contribuyentes que opten liquidar el impuesto conforme al artículo 19 de la ley. Ingresos grabados obtenidos de actividades de forestación o enajenación de inmuebles urbanos y rurales que formen parte del activo fijo. O sea que eso sería ya en caso de venta de activos de un contribuyente del IRE general
puede optar también por hacer renta neta presunta, pero por la venta de un activo. Enajenación de inmuebles urbanos y rurales. Bien, entonces no es nuestro caso. Después vemos rubro 7, determinación del impuesto y liquidación final. Impuesto determinado sobre la renta neta imponible y directamente ya nos calcula el impuesto a pagar, que coincide con el que nosotros habíamos calculado. 13.834.109. Después, directamente ese mismo importe va a pasar en la parte de total impuesto. Si teníamos retenciones, podíamos revisar en estos links que aparecen en color azul. Nos llevan a revisar si tenemos retenciones de renta o percepciones computables a favor del contribuyente. Anticipos ingresados, si es que teníamos, entonces teníamos que colocar también aquí, porque todo lo que se coloca hacia esta columna va a ser a favor del contribuyente y lo que queda hacia esta columna va a ser a favor del fisco. Y lo que nosotros anotemos aquí a favor del contribuyente le va a restar al impuesto a pagar. Nosotros no tenemos esos casos, entonces dejamos tal cual nomás. Multa por presentar la declaración jurada con posterioridad al vencimiento. Aquí de forma automática se iba a calcular ese 50.000 de contravención si es que utilizábamos el periodo fiscal 2020. Pero cuando ustedes hagan en forma manual, sí van a poner 2020, ¿sí? Bueno, después tenemos nuevamente subtotal, 13 millones. Saldo a ingresar a favor del fisco, 13.834.109. Determinación de anticipos para el siguiente ejercicio fiscal. Impuesto liquidado, se vuelve a poner el mismo monto de impuesto. Retenciones y percepciones computables, no tenemos. Anticipos a ingresar para el siguiente ejercicio. Diferencia entre la casilla 124 y 125 cuando el monto de la casilla 124 sea mayor. En nuestro caso, nosotros no tenemos retenciones y percepciones. Entonces, para el anticipo, tenemos que ingresar 13.834.109 nuevamente. Cuotas de anticipos a ingresar va a ser en 4 cuotas, 25%, va a ser 3.458.527. ¿Se acuerdan que cuando el impuesto a pagar supera los 10 millones de guaraníes? Entonces, ahí sí o sí ya se tiene que pagar el anticipo de impuesto para el siguiente año. Porque se supone que si es una empresa con fines de lucro principalmente, si este año pagó este impuesto es porque obtuvo ganancias y se supone que el próximo año va a estar pagando la misma cantidad o más, ¿verdad? Eso es lo que supone la SET. Entonces, por eso, aparte de pagar el impuesto, también nos pide pagar un anticipo de impuesto para el siguiente año.
Y ese anticipo después nosotros vamos a estar utilizando aquí en esta parte cuando se vuelva a realizar el, la declaración jurada del impuesto en el siguiente ejercicio. El anticipo que habíamos pagado tenemos que colocar aquí, que va a ser de 13.834.109, que se puede pagar en 4 cuotas, pero se trata del anticipo. Entonces, si supera los 10 millones de guaraníes, tengan en cuenta de que se paga el impuesto en sí, el total, y luego en forma aparte se paga también el anticipo de impuesto en forma por cuotas, 25% cada 3 meses también, pero se trata del anticipo de impuesto. Después tenemos rubro 9, información complementaria. RUT o cédula de identidad del contador. Y ahí voy a colocar otra vez el número de RUT de Heriberto, si me puede repetir otra vez. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí también ustedes tengan en cuenta de que cuando ustedes hacen presentación del IRE simple y del IRE general, pide el RUT o cédula del contador. ¿Para qué? Para poder verificar si el contador está teniendo RUT o no está teniendo RUT, porque nosotros, nuestro trabajo se trata de prestación de servicios profesionales y se supone que nosotros tenemos que tener RUT, ¿verdad? Y entonces al ingresar nuestro número de cédula, lo que se hace es verificar también si nuestro trabajo es legal, como se dice. Supongamos que ustedes todavía no tienen RUT, no tienen el RUT para realizar estos servicios personales, profesionales. Entonces, si ustedes ingresan su número de cédula, también ustedes se arriesgan, ¿entienden? Pueden tener su RUT sin ser contador y pueden poner que realizan actividades de contabilidad. Pero si es que no tienen todavía RUT, siempre es bueno asegurar, y por más de que ustedes sean las personas que estén realizando la declaración, pongan el número de cédula de un contador que sí tenga RUT. ¿Comprenden esa parte? Por el control que hay. RUT del auditor de la empresa o de la empresa auditora sin incluir el dígito verificador. Entonces ahí va a ir RUT de la empresa que audita los estados financieros de esta empresa. Cabe mencionar que cuando se trata del IRE general, ya es conveniente, inclusive tratándose de bancos, financieras, cooperativas, es obligatorio que realicen la auditoría de su empresa. Entonces ahí se coloca el número de RUT de la empresa que audita ese negocio. Supongamos que sea una sociedad, entonces va a ser, por decir nomás, 800, 522, 02. Por decir, ese es un ejemplo nomás de RUT de una empresa. Ahí ya me voy a poner nomás un número de una persona física. Pero en el primero donde dice contador, cada uno de ustedes en el ejercicio, perdón, en el llenado de sus formularios,
van a colocar cada uno su número de RUT. Después, cantidad total de personal ocupado en relación de dependencia al cierre del ejercicio. Y mirando también el monto de sueldos informales, podemos colocarle también qué cantidad de personal en relación de dependencia podría ser 3, ¿verdad? Siempre teniendo en cuenta de que al escribir cantidad total de personal ocupado en relación de dependencia, siempre tienen que ser aquellos que tengan seguro social IPS. Número de la disposición legal que respalda el beneficio fiscal declarado en el rubro 5. ¿Se acuerdan que les dije que tiene que tener una constancia, número de disposición legal que respalda el beneficio para que una empresa sea considerada con beneficio especial? No es nuestro caso, entonces nosotros no vamos a completar esta parte. Año de la disposición legal de este documento, ¿verdad? ¿En qué año fue? Entonces se coloca también aquí. No es nuestro caso, así que tampoco vamos a llenar esa parte. Entonces, hasta aquí sería el llenado del formulario.